Hola a todos, ya estamos de vuelta. Esta vez toca una sesión plenaria que va a hablar Guadalupe Sabio. Para mí es un honor presentarla. Es doctora en bioquímica por la Universidad de Extremadura, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Realizó su doctorado bajo la dirección de la doctora Ana Cuenda, en combinación con la Universidad de Extremadura y la MRC Protein Phosphorylation Unit en Reino Unido. Realizó también su postdoctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts para trabajar con el doctor Roger Davis. A través de ese trabajo, que tuvo una relevancia brutal para el campo, pudo hacer importantes contribuciones a la comprensión de los roles específicos del tejido JNK1 y su implicación en la partenogénesis de la diabetes tipo 2. Guadalupe en el 2009 regresó a España con un contrato de Ramón y Cajal para estudiar enfermedades asociadas a la obesidad, como son la diabetes, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Ha sido reconocida por la Fundación L'Oréal UNESCO por su estudio sobre la obesidad y su relación con el cáncer hepático y la diabetes, y ha recibido el Premio Príncipe de Girona en Ciencia y Academia en el 2012. En el 2017, 5 años después, entró a formar parte del programa para jóvenes investigadores en la Asociación Europea de Biología Molecular, de la EMBO. Su línea principal de investigación es el papel de las quinasas activadas por el estrés en el desarrollo de enfermedades asociadas a la obesidad, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y el cáncer hepático. Si me pongo a leer todos sus premios no termino nunca, así que estoy intrigada porque el título de la ponencia es lo que la grasa esconde, o sea que te voy a dar paso ya, Guadalupe, o sea que cuando quieras empiezas tu ponencia. En la introducción, para mí es un honor estar hoy aquí y quiero hablar un poco sobre lo que conocemos sobre la grasa y cómo podemos acercarnos a ella y qué importancia tiene para las enfermedades asociadas a la obesidad y para otros tipos de enfermedades. Como bien ha explicado, yo empecé mi carrera científica en Extremadura, donde hice mi carrera de veterinaria y allí empecé a trabajar en el laboratorio. Después me mudé a Dundee, al laboratorio de Ana Cuenda, donde hice mi tesis doctoral y estudiábamos cómo las estrés quinasas, como unas proteínas que se activaban por estrés, podían ser importantes reguladoras de la función del celular. Y intentábamos entender qué función tenían estas proteínas del estrés. En estas proteínas del estrés encontrábamos la JNK y las P38 y en aquel momento nosotros estábamos muy interesados en la función de la P38 gamma y delta porque eran las nuevas quinasas que se habían descubierto. Por aquel tiempo, en una charla que dieron en Dundee, el doctor O'Reilly que había a su clínica había llegado este niño que tenía 3 años y que pesaba 42 kilos. En lugar de el doctor decidir que los padres le daban mucho de comer, decidió pensar aquello que le estaban contando los padres, que era que ese niño tenía un apetito feroz, podía tener un origen genético. Además, había descubierto hacía muy poco un gen que en los ratones hacía que este hermano que tenía esa fuera mucho más gordo que su hermano y no pararan de comer. Por tanto, el doctor O'Reilly decidió intentar ver si este niño tenía una mutación en este gen. Y así se descubre la leptina, que es una proteína que se secreta por el tejido adiposo y va por la sangre hasta nuestro hipotálamo y nos indica cuánta hambre tenemos. De esa manera, la expansión de nuestro tejido adiposo cuando comemos o el cambio de metabolismo del tejido adiposo es capaz de indicar si ya estamos o no saciados. Personas que no tienen leptina, como no tienen esa sensación de saciedad, tienen continuamente hambre.
Pero no solo eso, hoy se sabe que las personas obesas que tienen un problema no en el gen de la leptina, sino en el cerebro, en el hipotálamo, donde el receptor de la leptina se hace más resistente a esta proteína y por tanto es la razón por la que cuando vemos a personas obesas tienen muchísima hambre. Cuando el médico el doctor O'Reilly descubre la leptina, no solo descubre que el tejido graso puede ser un tejido endocrino y que puede llegar a señalizar en el cerebro el hecho de que tengamos no hambre, también hace un segundo descubrimiento y es que la obesidad, que hasta ese momento se había considerado un síntoma, no era una enfermedad, podía tener un origen genético y por tanto ser una enfermedad genética, ya que había personas que tenían mutaciones en esta proteína y por eso eran obesos. Cuando el doctor O'Reilly decide tratar a este niño con la proteína recombinante, porque recordábamos que este niño no producía leptina, el niño perdía muchísimo peso y dejaba de tener esa saciedad, ese hambre continuo. Durante los años siguientes se intenta entender si esta leptina puede ser un tratamiento para las personas obesas en general. Y desgraciadamente hoy sabemos que no es posible porque la mayoría de los obesos no es por un problema en la leptina, sino un problema que surge debido a los grandes niveles de leptina por una obesidad muy alta que hacen que nuestro cerebro no responda nunca más a ello. Pero el campo había abierto una nueva idea y es que hay mutaciones en genes que pueden ser importantes en el desarrollo de la obesidad y que por tanto si puede estar mediada por genes, esta obesidad puede ser tratada, igual que el doctor O'Reilly trató a aquel niño que era muy obeso. Durante los siguientes años se intentó ver qué proteínas cambiaban cuando se activa cuando la gente es obesa. Y una de las proteínas que se cambiaban eran las proteínas del estrés. En concreto, se vio que la JNK1 aumentaba su activación en la grasa de los pacientes y que animales que no tenían JNK1 en todo el organismo eran mucho más delgados. Como en aquel momento se estaba pensando que el tejido podía ser muy importante en esta enfermedad, se decidió estudiar cómo esta JNK1 podía estar afectando a la obesidad y en concreto al tejido adiposo. Y cuando yo me muevo desde Dundee hasta el laboratorio de Roger Davis y decidimos embarcarnos en esa aventura, en intentar entender por qué se activaba la JNK1 en el tejido adiposo y si esa activación de una quinasa del estrés en el tejido adiposo durante la obesidad podía ser importante en el desarrollo de las enfermedades asociadas a la obesidad, sino también en la obesidad. Cuando hablamos de estrés metabólico, o de las quinasas del estrés, a lo que nos estamos refiriendo es que hay células que cuando están bajo numerosos estímulos que aparecen durante, por ejemplo, la hiperglucemia, la dislipidemia, o sea, un aumento excesivo de azúcares en sangre, un aumento excesivo de lípidos en sangre, todo ello produce también una inflamación crónica que va a activar a estas quinasas del estrés y que estas quinasas del estrés van a tener una repercusión cuando son activadas de manera descontrolada, perjudicial en la célula. Nuestro grupo estaba interesada en estas quinasas, especialmente en JNK1, porque se había visto que los ratones que no tenían JNK1 en todo el organismo estaban protegidos tanto de obesidad como de diabetes. Y lo que decidimos era
ver primero que también la JNK1 se activaba en el ratón cuando lo poníamos en dieta grasa, que es esta. Por tanto, lo que pasaba en humanos, que se activaba JNK1 en el tejido adiposo, también nos pasaba en los ratones. Y para intentar entender lo que hacía esta quinasa en el tejido adiposo, decidimos crear ratones que no tenían JNK1 específicamente en el tejido adiposo. Para ello, lo que se hizo fue expresar una proteína, que es la proteína recombinante CRE, bajo el promotor de un promotor específico de tejido adiposo para que solo se exprese en tejido adiposo, y por otro flanquear el gen de la JNK1 por sitios LOSP. Cuando CRE es expresada en el tejido adiposo, se recombinan los sitios LOSP y se elimina el gen de la JNK1 específicamente en el adiposo, pero no en ninguno de los otros tejidos, haciendo que tengamos un ratón que tiene JNK1 en todo el organismo, excepto en un tejido concreto. Cuando empezamos a estudiar esos ratones, eran igual de obesos que los ratones wild type. Sin embargo, la falta de JNK1 en el tejido adiposo provoca que el hepatocito, o sea, que nuestro hígado estuviera protegido frente a la diabetes que se produce con la obesidad. Y descubrimos que la JNK1 en el tejido adiposo controla la producción de la interleuquina 6, y esta interleuquina 6, que va por la sangre, controla el metabolismo hepático, controlando principalmente la resistencia a insulina que se produce en el hígado cuando somos diabéticos. De esta manera, ratones que no tenían JNK1 solo en el tejido adiposo eran igual de obesos que ratones wild type, pero no tenían diabetes. Es decir, éramos capaces de prevenir enfermedades que estaban causadas por la obesidad. Sin embargo, no éramos capaces de prevenir la obesidad que se veía cuando se eliminaba la JNK1 en todo el organismo. Estudios posteriores de nuestro grupo y también de otros grupos han señalado que mientras que el JNK1 en el tejido adiposo controla principalmente la señalización de interleuquina 6 al hepatocito, y que la falta de JNK1 en adiposo solo protege de la diabetes, en el cerebro, en el hipotálamo, la falta de JNK1 era capaz de proteger a los ratones de la obesidad. Por tanto, teníamos que los ratones JNK1 que no tenían JNK1 en todo el organismo tenían, por un lado, protegida la obesidad y protegida por el otro la diabetes, pero esa protección venía por diferentes órganos. En ese momento, cuando habíamos estudiado cómo era la regulación de JNK1 en el metabolismo y en los diferentes tejidos, volví a España, al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde queríamos entender no solo cómo funcionaba JNK, sino también el resto de tres quinasas, y no solo en la diabetes, sino también en otras enfermedades que aparecen en la obesidad, como por ejemplo el cáncer hepático. ¿Y por qué habíamos elegido el cáncer hepático? Porque el cáncer hepático aparece, o sea, las personas obesas tienen más de 4 veces probabilidades de desarrollar cáncer hepático que una persona normal. Y este cáncer, además, está asociada a una alta mortalidad porque se determina muy tarde en las personas que lo padecen. De tal manera que cuando tenemos a alguien que ya tiene el cáncer, es muy difícil tratarlo. Nuestra pregunta fue: si JNK1 es capaz de controlar el metabolismo hepático, pues a lo mejor también es capaz de controlar los mecanismos que hacen que ese hígado sea más propenso a desarrollar cáncer hepático durante la obesidad. Y
quizás las proteínas del estrés sean importantes en esta regulación. Para poder entenderlo, lo que decidimos fue utilizar ratones que no tenían JNK1, ratones que no tenían JNK1 en el tejido adiposo, y vimos que el número de tumores de estos ratones era menor y que el tamaño de tumores de estos ratones era menor. Por tanto, eliminando JNK1 solo de nuestro tejido adiposo, éramos capaces de proteger a los ratones de cáncer hepático. Durante un par de años estuvimos intentando saber qué era esa señal que el tejido adiposo estaba identificando en el hígado y por qué la falta de JNK1 en el adiposo era capaz de proteger a esos hígados. Y nos dimos cuenta que estos ratones que no tienen JNK1 en el tejido adiposo tienen un aumento significativo de la cantidad de adiponectina en sangre. Es decir, era como si JNK1, la activación de JNK1 estuviera inhibiendo la producción de adiponectina. Se sabe que la adiponectina es una adipoquina que disminuye con la obesidad y que también está asociada al dimorfismo sexual, ya que las mujeres tienen más adiponectina en sangre que los hombres. Y se sabe que el cáncer hepático también tiene dimorfismo sexual y que los hombres tienen más cáncer hepático que las mujeres. Por tanto, decidimos que a lo mejor esa asociación entre que la adiponectina aparece más en obesos, hay menos adiponectina en obesos que tienen más cáncer y hay menos adiponectina en hombres que tienen más cáncer, mientras que hay más adiponectina en ratones que no tienen JNK1 y están protegidos del cáncer. Esta adipoquina tenía muchas posibilidades de ser la que estaba controlando aquel efecto. Tras muchas investigaciones, intentamos determinar qué era lo que estaba controlando que la adiponectina se expresara diferente en machos y hembras. Y descubrimos que la testosterona era muy importante a la hora de activar JNK1 en el tejido adiposo, no solo en ratones, sino también lo vimos en células humanas. Y que esa activación de JNK1 en el adiposo era capaz de inhibir la producción de adiponectina. Por tanto, lo que habíamos descubierto es que en machos el aumento de testosterona activa la JNK1 que disminuye la cantidad de adiponectina en sangre y activa, esto no lo he contado, pero me creéis, activa dos vías diferentes en el tejido adiposo. La vía de la AMPK y la vía de la P38-alfa. Ambas vías, la inhibición de ambas vías por la baja adiponectina promueve el crecimiento tumoral, porque ambas vías son protectoras contra los tumores. En cambio, en las hembras, donde tenemos menos niveles de testosterona y donde la JNK, por tanto, está más disminuida su activación en el tejido adiposo, se producía más niveles de adiponectina en sangre, se activaban vías protectoras en el tejido hepático, como la AMPK y la P38-alfa, que protegían del crecimiento tumoral a las hembras. Por tanto, habíamos descubierto una nueva vía que podría ser importante, por ejemplo, a la hora de identificar marcadores de predisposición al cáncer, ya que podríamos determinar en aquella población obesa cuáles tenían muy bajos niveles de adiponectina y por tanto podían tener más propensión a tener cáncer. Además del tejido adiposo, como todos los conocemos, un tejido adiposo blanco, existe un tejido adiposo que controla nuestra capacidad de tener la temperatura adecuada. Y este tejido adiposo se llama tejido adiposo pardo. Y recientemente se descubrió que entre el tejido adiposo pardo y el tejido adiposo blanco había un intermedio que era el tejido adiposo beige o bright,
que proviene del tejido adiposo blanco y que se transforma en un intermedio entre el blanco y el pardo, teniendo una mayor capacidad termogénica y, por tanto, quemando grasa para producir calor. Esta capacidad del tejido adiposo pardo de quemar grasa para producir calor tiene unas implicaciones de tratamiento en la obesidad inmensas, porque si somos capaces de generar una píldora que active ese tejido adiposo pardo o transforme la grasa blanca en grasa parda y se aumente nuestra capacidad de termogénesis, de generar calor, podremos quemar energía generando calor y así adelgazar. Durante mucho tiempo esta parte de la investigación se quedó muy atrasada porque se pensaba que el tejido adiposo pardo lo tenían solo algunos tipos de mamíferos, por ejemplo, los ratones o los osos, y que lo utilizaban, por ejemplo, para la hibernación, para tener energía durante ese tiempo de la hibernación. Sin embargo, y que en humanos solo existía ese tejido en los bebés, que lo utilizaban para esos primeros años en los que necesitan controlar muy bien la temperatura de su cuerpo. Sin embargo, estudios de PET para buscar tumores descubrieron que ese tejido adiposo pardo también existe en las personas adultas y no solo eso, sino se puede activar y desactivar. Por tanto, teníamos un tejido que en los bebés está en la parte de la espalda, en esta zona, que cuando somos adultos se nos queda algo de ese tejido reminiscente cerca del cuello y que en el ratón se encontraba también en la espalda. Cada vez se hicieron más estudios y se vio que ese tejido adiposo pardo se activaba cuando a las personas se les sometía a frío. Y esa activación se ve en el PET porque ese tejido empieza a coger toda la glucosa que aquí está marcada y se pone negro por toda esa glucosa marcada que ha cogido. En cambio, y esto era muy interesante, personas obesas no son capaces de reaccionar de esa forma y su tejido adiposo pardo no se activa. Es decir, una persona delgada es capaz de activar el tejido adiposo pardo y generar termogénesis, con lo cual está eliminando parte de la comida que ha ingerido a base de producir calor. En cambio, la gente obesa, este mecanismo de eliminación de energía no lo tenían activado. Y nuestro grupo decidió que queríamos estudiar por qué o qué vías estaban controlando esa falta de respuesta o de estímulo en las personas obesas. Se sabe que el tejido adiposo pardo se activa por frío, por hormonas tiroideas y por receptores beta-adrenérgicos. Y eso hace que la grasa blanca se transforme en grasa bright y que la grasa parda se active. Otro estímulo, como por ejemplo, como hemos dicho, la obesidad y la termoneutralidad, o sea, cuando nos suben la temperatura del ambiente, hacen que el adiposo pardo disminuya su capacidad termogénica y que este tejido bright pase a tejido más blanco, o sea, el browning desaparece. Y estas vías estaban controladas en gran medida por un control importante en la mitocondria y por la expresión de esta proteína, que es muy importante en la termogénesis, que es UCP1. UCP1 es una proteína que crea un poro en la mitocondria y hace que se pierdan los protones. Esa pérdida de protones
hace que la energía que generaban esos protones se pierda en forma de calor. Y se había descrito que estas quinasas del estrés, en específico la P38, las P38, controlaban varias proteínas involucradas en la producción de esa proteína UCP1. Por tanto, nosotros queríamos entender si esa proteína del estrés también se activaba durante la obesidad y si podía estar implicada en esa resistencia del tejido adiposo a generar termogénesis en personas obesas. La pregunta era, ¿puede P38 controlar la expresión de UCP1 y regular la termogénesis en el ratón al menos? Y la pregunta no era tan sencilla, porque en los ratones y en los humanos no hay solo una proteína P38, hay 4 proteínas P38, P38 alfa, beta, gamma y delta. Y lo que nosotros decidimos fue intentar mirar las vías que había por encima de esas P38, porque era más sencillo mirar solo 2 que 4. Cuando miramos las vías de arriba, vimos que mientras que MKK3 seguía teniendo la misma capacidad termogénica, los ratones que tenían MKK6 estaban... la MKK6 cambiaba durante la obesidad y aumentaba tanto en tejido de grasa epididimal como subcutánea y, sin embargo, disminuía en grasa parda. O sea, tenía un efecto contrario en grasa blanca que en grasa parda. Además, esta proteína aumentaba en la grasa visceral de personas obesas, lo cual indicaba que quizás sí que podía ser importante en la regulación de la obesidad. Cuando pusimos ratones que no tenían MKK6 en su organismo en High Fat Diet, o sea, les ponemos dieta grasa a los ratones y estos ratones no tienen MKK6, los ratones estaban protegidos frente a la obesidad, indicando que MKK6 era muy importante en el desarrollo de la obesidad en el ratón. Además, estaban protegidos frente a la resistencia a la glucosa, que la medíamos por un test de resistencia a la glucosa y por resistencia a la insulina. Es decir, tanto el ratón era capaz de eliminar la glucosa en sangre cuando le inyectábamos glucosa, como era capaz de eliminar la glucosa en sangre cuando le inyectábamos insulina, sugiriendo que estos ratones, a pesar de ser obesos, además de no ser obesos, eran menos diabéticos. Como, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía que comemos y la que engordamos tiene que ser equivalente. Entonces, lo que comemos y lo que perdemos, hay un balance y es lo que engordamos. Por tanto, queríamos entender por qué estos animales eran más delgados y para eso lo que teníamos que ver eran cuánto comían y cuánto gastaban. Vimos que comían igual, sin embargo, gastaban más. Sin someterle a ningún ejercicio, esos animales tenían un mayor gasto metabólico, lo que nosotros llamamos un metabolismo basal. Sin embargo, no corrían más, no se movían más, indicando que no era, ese gasto metabólico no era porque hicieran más ejercicio, pero sí lo que tenían era un aumento de la temperatura corporal, sugiriendo que los ratones tenían mayor gasto energético porque tenían más temperatura y por eso podían adelgazar. En resumen, lo que nosotros descubrimos tras muchos experimentos fue que el aumento de MKK6 en el tejido adiposo de personas obesas genera una resistencia a esa hormona que habíamos dicho que es muy importante en la transformación de grasa blanca a grasa parda, que es la hormona tiroidea. Esa hormona tiroidea en el tejido adiposo de una persona normal debe activar la vía de la P38 y producir UCP1. Pero cuando hay muchos niveles de MKK6,
esa vía normal se inhibe. Y lo que nos pasa es que nuestro tejido adiposo no es capaz de transformarse a tejido adiposo pardo, con lo cual, además de ser más obeso, perdemos menos grasa en termogénesis, tenemos menos metabolismo basal y al final se produce lo que llamamos el círculo de la obesidad, que es una persona obesa le cuesta mucho más adelgazar y le es mucho más fácil engordar, porque su tejido adiposo está predispuesto a guardar toda esa energía, a impedir que adelgacemos. Como había indicado con anterioridad, MKK6 controla 4 quinasas y decidimos empezar a intentar entender cuál era la quinasa más importante en esta regulación del tejido adiposo. Y para ello volvimos otra vez a las muestras humanas para ver qué quinasas cambiaban en ese tejido adiposo. Y vimos que, por ejemplo, la P38-alfa, que es el gen de la MAP14, disminuye en el tejido adiposo de personas obesas. Y que no solo eso, sino que se correlaciona de manera negativa con el índice de masa corporal. O sea, que hay menos P38-alfa si somos más gordos. Y esto era todavía más interesante, hay más P38-alfa si hay más UCP1 en esa grasa, sugiriendo que la regulación de UCP1 en el tejido adiposo de humanos podría estar mediada por P38-alfa. Por tanto, decidimos eliminar P38-alfa del tejido adiposo de los ratones y vimos que los ratones que no tenían P38-alfa eran más delgados. De hecho, aunque los sometiésemos a dieta rica en grasa, se comportaban como ratones que no habían tomado grasa y tenían mucha menos masa de grasa corporal. Esa mayor protección frente a la obesidad estaba determinada por un mayor gasto energético que venía asociado por una mayor activación de su grasa parda. O sea, la grasa parda quemaba más grasa para producir una mayor temperatura. Y de hecho veíamos como un ratón wild type, los rojos significan que es más frío, tenía menos zonas blancas, mientras que el ratón que no tenía P38-alfa en el tejido adiposo, todo el lomo lo tenía en blanco, sugiriendo que este ratón tenía muchísima más temperatura en esa zona del cuerpo, que es donde se encuentra la grasa parda. Para ver si la P38-alfa podría controlar la expresión de UCP1, miramos los niveles de UCP1 en ese tejido adiposo y vimos que estaba aumentado cuando no había P38-alfa y que también lo habíamos aumentado, aquí se ve en marrón, cuando teníamos la muestra histológica del tejido adiposo pardo. Cuando intentamos mirarlo in vitro, si este tejido adiposo era capaz de reaccionar in vitro y tenía más UCP1, también vimos esos cambios, tenía tanto más UCP1 como otras proteínas involucradas en la activación de la grasa parda, sugiriendo que la vía de la P38 estaba activando toda la capacidad de termogénesis de ese adiposo. Cuando intentamos indagar por qué P38-alfa estaba produciendo ese efecto, vimos que esta es la P38-alfa, estos ratones no tienen P38-alfa porque no hay banda aquí abajo. Sin embargo, tienen mucha más banda de estas dos proteínas, que son las P38 gamma y delta. Así que cuando no teníamos P38-alfa, se hiperactivaba la P38 gamma y delta. De hecho, cuando, como os había comentado, la termogénesis en el tejido adiposo marrón se disminuye cuando ponemos ratones en termoneutralidad y estas P38 gamma y delta disminuyen también cuando ponemos los ratones en termoneutralidad
y se activan cuando ponemos los ratones en frío, indicando que la regulación de estas quinasas estaba implicada la temperatura. No solo la temperatura, sino otros reguladores de esta activación del tejido adiposo pardo, por ejemplo, la norepinefrina que habíamos hablado, también activa la activación de P38 gamma y delta y también las hormonas tiroideas. Cuando eliminamos, por tanto, esta P38 delta, vimos que en este caso, en lugar de ser más delgados los ratones, eran más gordos, tenían más grasa y tenían menos gasto energético. Y eso iba asociado porque estos ratones tenían menor temperatura corporal y menor temperatura de su grasa parda. Otra vez la podemos ver aquí como en blanco la activación de la grasa parda en el wild type, que ahora lo que vemos es todavía más rojo en el animal cow, porque no son capaces de activar la grasa parda. En resumen, lo que habíamos encontrado es que P38 alfa controla en el tejido adiposo pardo la activación de P38 delta de manera que la inhibe. Y una vez inhibida la P38 delta, se produce menos activación de la termogénesis. Mientras que cuando no tenemos P38 alfa, tenemos una activación de P38 delta que activa la P38 delta, va a activar la vía de termogénesis y va a activar la grasa parda. Por eso, ratones que no tienen P38 delta tienen la termogénesis dividida, mientras que ratones que no tienen P38 alfa tienen la termogénesis activada. Y con esto os dejo un pequeño sumario de lo que se conoce ahora hoy en día, de qué es lo que hacen las distintas P38 y JNK en el tejido adiposo. Hemos hablado de cómo JNK controla la secreción de interleuquina 6 en el tejido adiposo produciendo insulina resistencia. También hemos hablado del control de P38 en la regulación de la termogénesis y de la valorización de la grasa blanca con la expresión de UCP1. Pero también de cómo la JNK1 en el tejido adiposo puede controlar la adiponectina y el cáncer hepático. En resumen, las quinasas del estrés controlan diferentes funciones en el tejido adiposo que son muy importantes para el desarrollo no solo de la obesidad, sino de las enfermedades asociadas a la obesidad. Y por tanto, su regulación o su inhibición durante la obesidad podría ser un mecanismo para tratar a personas obesas, tanto de enfermedades asociadas a la obesidad como de su propia obesidad. Y por último, deciros que ahora nuestro grupo está intentando entender cómo ese tejido adiposo pardo y ese tejido adiposo blanco puede controlar también la función cardíaca y esas adipoquinas que se producen por el tejido adiposo no solo señalizan en hígado, sino también en el corazón. Con eso quiero terminar dando las gracias a toda la gente de mi grupo, a Nuria Mastesan, que hizo los estudios de P38 y MKK6 en el tejido adiposo, con la ayuda de Ivana Nicoles, que hizo los estudios de P38 delta en el tejido adiposo. Elisa Manieri hizo los estudios de JNK1 en el tejido adiposo que controlaba el cáncer hepático y no es posible todos estos estudios sin la colaboración de todos ellos, ya que hoy en día las hace en grupo, no solo de ellos, sino también del resto de colaboradores del CENIC, de fuera del CENIC y también del Hospital de Salamanca, con los que colaboramos para conseguir muestras humanas. Muchas gracias y puedo responder cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Me quedo con la última reflexión que has hecho, que sin colaboración no se puede hacer buena ciencia, y estoy totalmente de acuerdo. Nos llegan muchas felicitaciones, ha encantado tu charla, muy bien explicada. Yo he podido seguir perfectamente, yo no soy del tema, o sea, no conozco absolutamente nada de la grasa.
y he podido seguir totalmente. Me ha parecido muy interesante la conexión que habéis hecho con el cáncer hepático. Es un trabajo que me ha parecido excepcional. Una de las preguntas que nos han llegado de los interesados, de los inscritos, es, muchas gracias por la charla. ¿Habéis relacionado la adiponectina y JNK1 con algún otro tipo de tumor? No, de hecho hicimos experimentos para intentar ver si era específico del hígado, porque otros tipos de tumores no tienen esa asociación tan clara entre obesidad y cáncer. Y en tipos de tumores donde no está unida epidemiológicamente la aparición de obesidad con la aparición de cáncer hepático, no se veía que la adiponectina protegiera. Hicimos un par más de tumores en ratón. Vale, muchas gracias. Luego, otra pregunta que nos llega de otro oyente. ¿Crees que la estimulación de las vías que promueven la termogénesis en obesos podría ser una buena aproximación para el tratamiento de la obesidad? Muchas gracias. Es muy buena pregunta. Hoy en día varias compañías farmacéuticas están intentando desarrollar fármacos para intentar no solo activar la termogénesis, sino encontrar una hormona o una proteína que activa la termogénesis a la vez que controle otros mecanismos, por ejemplo, para disminuir la diabetes. Y se sabe que, por ejemplo, algunas incretinas que son proteínas que secreta nuestro intestino, son capaces de activar esa termogénesis. Por tanto, se está intentando ver si regulando esa incretina o otro tipo de hormonas somos capaces no solo de controlar la termogénesis, sino también de mandar señales al cerebro que indiquen que estamos saciados. Claro, yo creo que si llegáis a descubrir o a desarrollar la pastilla contra la obesidad, yo creo que todas las farmacéuticas estarían súper interesadas en comercializarla, porque yo creo que tiene un valor en el mercado muy, muy potente y para ayudar a la salud de las personas e incluso más. El Luego, problema, dime. el problema de la obesidad en ese aspecto es que el nivel de exigencia que necesitan las compañías farmacéuticas para poner cualquier producto en el mercado es mucho más alto que otras enfermedades. Tenemos que ser conscientes que una persona obesa tiene una esperanza de vida bastante alta. Por tanto, no le podemos poner un medicamento que tenga casi ningún efecto secundario. Entonces, conseguir esa pastilla es mucho más difícil que conseguir una pastilla para el cáncer, por ejemplo, porque Claro. somos capaces de admitir efectos secundarios en el tratamiento del cáncer que nunca admitiríamos para tratar a una persona obesa. Claro, claro. Y también hay que tener cuidado porque personas obesas no solo son las que tienen predisposición genética o algún déficit de proteínas, sino que efectivamente tienen algún trastorno psicológico que les hace comer más, y entonces no es únicamente por su propio organismo, sino también por su conducta. Sí, sí, sí. Vale, otra pregunta que nos llega es, como especulación, ¿puede tener sentido evolutivo estos resultados en el sentido en el que parece ser dos estrategias diferentes para la protección contra el frío? Una de ellas es la acumulación de tejido adiposo que funciona como aislante y la segunda de generación de calor. ¿Podría ser esto? Sí, o sea, se piensa que todo, o sea, que adaptativamente el organismo está adaptado para eso, para intentar que todo lo que comemos lo guardemos y que seamos capaces de utilizarlo cuando necesitamos adaptarnos, por ejemplo, al frío o adaptarnos. Y por otro lado, que nuestro tejido adiposo sea capaz de controlar que no pierda grasa sin necesidad. O sea, que en el momento que el tejido adiposo ve que adelgazamos, o sea, que disminuye, le dice al cerebro, tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre, para intentar mantener nuestras reservas energéticas, porque tenemos que pensar que realmente nosotros venimos de un antecesor que no tenía comida continuamente. Por tanto, cuando comía, tenía que guardarla, y cuanto
más eficiente energéticamente fuera, más posibilidades tenía de sobrevivir. Por tanto, esa es nuestra genética con la que hemos llegado aquí, y ahora esa genética nos juega el paso contrario, que es ahora que tenemos toda la comida al alcance, esa genética con la que nos hemos sido seleccionados, ahora nos viene muy mal. Claro, lo que nos ha protegido en toda la evolución, lo que nos ha acompañado, ahora está jugando en contra de nosotros porque tenemos exceso o tenemos más recursos que a nuestro alcance. Otra pregunta que nos llega es una pregunta que puede resultar simple, pero no tengo mucho conocimiento sobre el metabolismo lipídico. Respecto a la diapositiva que ha enseñado sobre la activación de tejido adiposo pardo en personas no obesas respecto a las obesas, ¿estaría relacionado con el supuesto de que la misma grasa blanca es termoprotectora? O sea, si sometiéramos a esas personas obesas a una menor temperatura, ¿se podría llegar a conseguir esa misma activación que en personas no obesas? La charla es muy interesante, muchas gracias. Bueno, ninguna pregunta no tiene sentido, o sea, todas tienen una razón de ser. Me parece muy interesante esta pregunta, a mí también. A ver, entiendo que la pregunta es si es la grasa que tiene la gente obesa que hace como termoaislante la que hace que al final el tejido adiposo pardo no llegue a activarse. Se piensa que no, se piensa que son señales internas que hacen que ese tejido adiposo pardo no se active. De hecho, los experimentos en ratón se hacen a 4 grados, menos de eso ya no puedes poner a un ratón ni a una persona. Y se sabe, por ejemplo, que en zonas donde hay más frío, la temperatura de la grasa parda es más alta, y que en esas zonas también la gente obesa tiene menos activación. O sea que no parece que sea un problema de termoaislante, parece más que un problema metabólico. Vale, o sea que la pregunta de que si esta misma grasa parda podría actuar como termoprotectora, eso en verdad no podría ser así. La grasa parda es como termoprotectora, de hecho está en esta zona que teóricamente, evolutivamente, es la zona que sube la sangre a nuestro cerebro. Y esa sangre debería de estar a una temperatura adecuada, no queremos que la sangre llegue al cerebro completamente congelada. Entonces, tiene un sentido de termogénesis, yo creo, muy importante, que es intentar que la sangre que va a llegar a nuestro cerebro tenga la temperatura adecuada. Vale, yo creo que vamos a pasar a la última pregunta porque si no, yo creo que ya te vamos a saturar un poquito y me sabe mal robarte demasiado tiempo. En relación a la grasa parda, ¿hay dimorfismo sexual entre hombres y mujeres? A mí me ha parecido ver en una diapositiva que sí. Otra pregunta es de la misma persona. ¿Fomentar la termogénesis con terapia preventiva a la obesidad sería buena idea o tendría algún lado contraproducente en otros sistemas del organismo? Vale. La primera pregunta, ¿hay diferencias de dimorfismo sexual en la grasa parda? Sí, hay diferencias de dimorfismo sexual en la grasa parda. No se saben todavía todas las diferencias. En el metabolismo se piensa que hay bastantes diferencias, y en las mitocondrias hay bastantes diferencias. Nosotros estamos estudiando una proteína que controla la biogénesis mitocondrial, y por ejemplo es diferente entre machos y hembras. Y se sabe también que machos y hembras no controlamos la temperatura corporal igual, ni respondemos igual frente a la obesidad, ¿vale? Entonces, sí debe de tener una función que sea completamente diferente en machos y hembras. Todavía nos queda mucho por saber, porque durante muchos años y en este tema, sobre todo en diabetes y obesidad, se han hecho muchísimos estudios en machos, muy pocos en hembras. Entonces, estamos todavía en el paso tenemos que aprender muchísimo de qué pasa en las hembras.
La segunda pregunta era, ¿me he perdido? ¿Cuál era la segunda pregunta? Sí, es que me han llegado bastantes, espera que te la... Vale, fomentar la termogénesis con la terapia preventiva a la obesidad, que si sería una buena idea o que tendría algún efecto secundario. A ver, una termogénesis controlada, es decir, intentar que las temperaturas en las casas no tengan una temperatura enorme, o sea, que pasemos un poco de frío sin coger una neumonía. Intentar que no estar súper abrigados pasando calor. Eso puede ayudar a que energéticamente perdamos continuamente un poco de calor, bajando un poco nuestra obesidad. De una manera como sin tener que hacer nada. Esto no es o sea, no nos va a cambiar muchísimo, pero si lo pensamos, algo bastante sencillo, que es bajar un poco las temperaturas de los lugares donde estamos. Y se sabe o se piensa que esa subida de temperatura, o sea, cada vez donde vivimos tenemos una regulación de la temperatura mucho más controlada. Antes no había calefacciones, ahora hay calefacciones. Se sabe que eso es o se piensa que eso puede estar influyendo a que cada vez haya más gente obesa. No es solo eso, pero es además de cada vez comemos peor, encima cada vez estamos en sitios más con más termoneutralidad, donde no te pasamos nada. Por tanto, sí, hay investigadores que siempre dicen que hay que pasar un poco de frío. Yo también lo había escuchado. También hay como una leyenda urbana que yo lo he escuchado un par de veces, que es bueno dormir desnudo para autorregular la temperatura corporal. Lo he escuchado un par de veces, o bien para perder peso. No sé, lo he escuchado varias veces y como tú eres experta en grasa parda y termorregulación, digo, a ver si tú me lo puedes aclarar, porque me parece un poco elucubraciones raras. Yo creo que sí, que puedes terminar con una neumonía, porque ahí sí que no bien o sea, cuando tú duermes en nuestros ciclos noche y día, o sea, la grasa también tiene un ritmo circadiano. Y en ese ritmo circadiano se activa y se desactiva. Cuando dormimos, como nuestra temperatura baja, no estamos a la misma temperatura. Por tanto, a lo mejor a largo plazo eres capaz de adaptarte y que sea beneficioso, pero yo desde luego al principio seguro que yo cojo un constipado seguro. Vale, o sea, es un mito urbano totalmente, es que lo he escuchado un par de veces. Vale, una última pregunta que a lo mejor sí que interesa a alguno de los que te están escuchando, es más de metodología, a ver si puedes aclarársela. Muchas gracias por la charla, Guadalupe. ¿Los tumores hepáticos los inducís con alguna sustancia hepatotumoral en ratones o en adultos? Sí, utilizamos varios modelos animales. Utilizamos un modelo que es un mutagénico directamente, que se da en el ratón a los 15 días de vida, que es cuando todavía el hepatocito tiene mucha capacidad proliferativa. Entonces, el hepatocito prolifera, tú le das el tumorogénico, crea mutaciones que después crearán un tumor a los 8 meses. Se tarda en que tenga el tumor. Hay varios modelos animales también de genéticamente modificados que lo que hacen es modificar un gen que controla la proliferación celular, por ejemplo CEMIC, y esos también producen cáncer hepático, o ratones que controlan el metabolismo hepático, por ejemplo NEMO, que lo que hace es que produce una esteatosis masiva en el hígado y eso produce también a largo plazo cáncer hepático. Y por último, también hay modelos químicos de producir cáncer hepático que están basados en esteatosis. Por ejemplo, le das streptozina al ratón que le produce, que se carga a las células beta cuando es todavía un AP1 o AP2, cuando son recién nacidos. Entonces, destruye el páncreas y a la vez le das grasa, con lo cual lo que produce una esteatosis muy alta en el hígado, que a la larga, también a los 8 meses, se producen cáncer. Hay diferentes modelos animales para producir cáncer dependiendo de qué
qué quieres ver exactamente. Lo que quieras estudiar, sí, imagino. En este modelo también utilizamos un modelo que es, coge células cancerígenas de un cáncer de ratón, hepático de ratón, y se lo depositas en el dorso del ratón para ver simplemente crecimiento y para ver si lo que tiene en sangre ese ratón afecta a esas células que están creciendo. Vale. No sé si creo que me da tiempo a preguntarte una más, porque nos ha llegado un aluvión de preguntas al final de tu charla y no he podido leerlas todas. A ver, te leo una última. Pese a que se considere desarrollar una pastilla para activar el BAT en obesos, ¿el organismo no produciría algún tipo de compensación y finalmente dejaría de ser efectiva? ¿Existe alguna solución a este problema? ¿Se ha probado ya este tipo de pastillas? Si el organismo produjera un efecto a largo plazo, puede. No, casi todo lo que hacemos en obesidad al final tiene un efecto de rebote, porque todos estos mecanismos están muy controlados. Por eso decía que lo que están intentando las farmacéuticas es intentar controlar como varias vías a la vez. O sea, intentar, por ejemplo, que a la vez estoy produciendo que el tejido adiposo pardo inicie termogénesis, pero le digo al cerebro que deje de comer para que vías alternativas no se hiperactiven para forzar la otra. Sí, se están produciendo ensayos clínicos con varios fármacos asociados a este tipo de estudios. La mayoría, no la mayoría, sino algunos de los que yo creo que van a tener más éxito son moléculas que tienen por un lado una zona que va a un tejido específico y por otra una proteína o un estimulante o una adipoquina que lo que hace es estimular el tejido. De esa manera intenta evitar los efectos secundarios y intentas dirigir directamente el efecto al tejido adiposo, por ejemplo. Pero todavía están en ensayos clínicos. Claro, no se sabe muy bien los efectos a largo plazo. No se sabe bien los efectos a largo plazo, ni siquiera se sabe todavía cuánto eres capaz de disminuir el gasto energético. Energético, claro, claro. Pues nada, muchísimas gracias, Guadalupe, nos ha encantado tu charla. Bueno, yo la he disfrutado como una niña pequeña. Enhorabuena por el premio que te han dado, me he enterado hace poquito en 2020. Enhorabuena. Y nada, y esperamos y seguiremos tus investigaciones ahí como locos en las redes y en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Guadalupe, por atendernos y nada, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.